Buenas tardes a todos, soy Mijail de la Casa Rusa de Madrid y me alegra mucho verles hoy, a quienes están presentes aquí. Hoy hablaremos de un momento muy importante y duro de la Segunda Guerra Mundial, pero antes quería comentar que aquí hay un error, eso no es de Leningrado, sería de Stalingrado. Mil disculpas por este error. Hoy hablaremos de la batalla de Stalingrado. La actividad de hoy tiene dos partes. Primero, una presentación para entender qué pasó en Stalingrado y por qué fue tan decisiva. Luego veremos un documental de 30 minutos en español. La película nos llevará al Gran Museo La Batalla de Stalingrado, que tiene 8 salas de exposición y un gran salón de la Victoria. En el documental veremos cosas muy personales, objetos, cartas, fotos y recuerdos de los héroes. Sabremos cómo luchaban, cómo vivían día a día y en qué pensaban. Es una película de sociedad rusa Znanie, que significa saber o conocimiento. Y para entender bien todo lo que veremos en el museo, tenemos que saber qué ocurrió realmente. Vamos a abrir el libro de historia y a hablar de los hechos. Al dirigirnos a los duros años de guerra en la historia de nuestro estado y a evaluarlos desde la distancia de más de 70 años, destacamos la batalla de Stalingrado como uno de los acontecimientos militares y políticos más importantes de la Gran Guerra Patria y de toda la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla se convirtió en un símbolo de la resistencia, el valor y la capacidad del pueblo soviético para defender su país en las condiciones más difíciles. La batalla de Stalingrado fue la batalla más grande del siglo XX. Por su escala, intensidad y resultados, no tiene igual en la historia militar mundial. Para comprender su magnitud es importante recordar algunos datos clave. La batalla duró más de 6 meses y se desarrolló en un territorio de más de 100.000 kilómetros cuadrados. La anchura del frente de combate alcanzó hasta 800 kilómetros. En diferentes etapas participaron en ambos bandos más de 2 millones de personas, alrededor de 2.000 aviones, más de 2.000 tanques y cañones autopropulsados, así como más de 26.000 piezas de artillería y morteros. Esta lucha larga y extremadamente dura terminó con una gran victoria de las Fuerzas Armadas soviéticas, el cerco y la derrota total de una agrupación alemana de aproximadamente 330.000 soldados. Fue una derrota sin precedentes para la Alemania nazi. Alemania perdió una enorme cantidad de equipo militar, aviones, tanques, cañones y otros medios de combate. En Stalingrado no solo fueron destruidos las mejores unidades del ejército alemán, sino que también fue quebrado el espíritu moral del enemigo. Esta derrota cambió de manera radical la situación militar y estratégica, no solo en el frente soviético alemán, sino también en otros frentes de guerra. Para comprender plenamente la importancia de la victoria en Stalingrado es necesario analizar la situación político-militar que existía en el verano de 1942. Esta situación era extremadamente difícil para la Unión Soviética. La guerra ya llevaba más de un año desarrollándose en territorio soviético. El enorme ejército invasor de la Alemania nazi, que al inicio tenía ventana en fuerzas y medios, había avanzado profundamente en el interior del país. En el verano de 1942, las tropas alemanas lograron llegar a la gran curva del río Don, ocupar la ciudad de Rostov del Don, cruzar el Don en su cruzo inferior y crear una amenaza directa para Stalingrado y el Cáucaso Norte. La pérdida de estas regiones significaba un peligro muy serio para la economía y la capacidad militar de la Unión Soviética, ya que el Cáucaso era la principal fuente de petróleo y Stalingrado un importante centro industrial y de transporte. En estas condiciones, la defensa de Stalingrado adquirió una importancia decisiva. La ciudad se convirtió en un punto clave de toda la guerra. Su caída habría permitido a Alemania cortar las comunicaciones por el río Volga, avanzar hacia el Cáucaso y fortalecer su posición estratégica. Sin embargo, la resistencia firme y heroica del Ejército Rojo y de la población de la ciudad frustró estos planes.
La victoria en la batalla de Stalingrado marcó el inicio del cambio decisivo en la guerra. Después de esta batalla, la iniciativa estratégica pasó a manos de la Unión Soviética. El Ejército Rojo comenzó una ofensiva general y las tropas alemanas se vieron obligadas a pasar a la defensa. La derrota en Stalingrado debilitó seriamente el potencial militar de Alemania y sus aliados. Además, la victoria tuvo un enorme impacto político y moral, fortaleció la fe del pueblo soviético en la victoria final, aumentó la autoridad internacional de la URSS y contribuyó al fortalecimiento de la coalición antihitleriana. Para los pueblos ocupados de Europa, Stalingrado se convirtió en un símbolo de esperanza y de la futura derrota del fascismo. Así, la batalla de Stalingrado fue una gran victoria militar y también un acontecimiento histórico que influyó de manera decisiva en el curso de la Gran Guerra Patria y de toda la Segunda Guerra Mundial. Prever o comprender las acciones del enemigo durante la guerra era una de las tareas más importantes del mando estratégico. A mediados de 1942, el mando soviético entendió que el objetivo principal de la ofensiva de verano de las tropas alemanas, además de avanzar hacia el Cáucaso, era alcanzar el río Volga y capturar la zona industrial de Stalingrado. Teniendo en cuenta esta situación, el Comité de Defensa del Estado y el Alto Mando Supremo llevaron a cabo una serie de medidas para organizar la resistencia al enemigo y evitar que llegara a Volga y al Cáucaso. Se prestó especial atención al refuerzo de los frentes sudoeste y sur. A estos frentes se trasladaron grandes reservas del alto mando. En la línea del río Don fueron desplegados los ejércitos 72, 63 y 64, que formaron parte del recién creado Frente de Stalingrado. La misión de estas tropas era detener al enemigo con todos los medios posibles y no permitirle llegar al Volga. La batalla de Stalingrado se divide en dos periodos principales: defensivo del 17 de julio al 18 de noviembre y ofensivo del 19 de noviembre al 2 de febrero de 1943. La fase defensiva duró 4 meses. Durante ese tiempo, las tropas soviéticas ofrecieron una resistencia feroz al enemigo, que intentaba a toda costa abrirse camino hacia el Volga. El enemigo sufrió pérdidas enormes, tanques destruidos y quemados cubrían campos, y los cuerpos de soldados y oficiales alemanes llenaban los terrenos de combate. Los propios soldados alemanes llamaban al camino hacia el Volga la carretera de la muerte, y a Stalingrado lo llamaban el el pozo que lo devora todo. Defendiendo tanto los accesos lejanos como los cercanos a Stalingrado, las tropas soviéticas y la población de la ciudad defendieron cada palmo de tierra soviética. Sin embargo, la situación en el sector de Stalingrado seguía siendo muy difícil. Especialmente crítico fue el 23 de agosto de 1942, cuando un grupo de tanques de la Sexta Ejército del general Paulus alcanzó el Volga al norte de Stalingrado y cortó a la Ejército número 62, que defendía la ciudad, del resto de las fuerzas del frente. El mando del frente de Stalingrado tomó medidas inmediatas para destruir al enemigo en esa zona. Ese mismo día, los fascistas bombardearon la ciudad con más de 2.000 salidas de aviones. Este día se considera uno de los momentos más difíciles de la defensa de Stalingrado. Entre septiembre y noviembre los combates se trasladaron al corazón de la ciudad. Se luchaba por cada calle y cada casa. No había ni un metro de tierra donde no cayera una bomba o explotara un proyectil. Pero el quemado y herido Stalingrado no se rindió. Soldados, comandantes, comisarios políticos y milicianos luchaban hasta la muerte. La frase del famoso francotirador Vasily Zaitsev: "Detrás del Volga no hay tierra para nosotros". El llamado del comisario político Klachkov en invierno de 1941: "Rusia es grande, pero no hay donde retirarse. Moscú está detrás", se convirtieron en ley para los defensores de la ciudad.
Gran ayuda a las tropas del frente de Stalingrado la prestó el Comité de Defensa de la ciudad. De los trabajadores y empleados de la ciudad se organizaron escuadrones de voluntarios y batallones de combate. Las fábricas nunca dejaron de trabajar, producían armas, preparaban tanques y otros equipos militares. En Stalingrado no había fronteras entre el frente y la retaguardia. Todos trabajaban juntos por la defensa de la patria. Todo el mundo seguía con gran atención la batalla de Stalingrado. La palabra Stalingrado estaba en todos los periódicos y se escuchaba en todos los radios de los continentes. La gente entendía que en Stalingrado se decidía una cuestión clave de la guerra: ¿quién vencería? Y pronto los héroes de Stalingrado dieron una respuesta clara. No solo resistieron en una lucha difícil, sino que también lograron la victoria. Las tropas fascistas no alcanzaron su objetivo, su capacidad de ataque se agotó y las pérdidas del ejército alemán durante toda la fase defensiva fueron enormes, aproximadamente 700.000, disculpe, soldados y oficiales muertos y heridos, más de 1.000 tanques y cañones autopropulsados, más de 2.000 cañones y morteros y más de 1,500 aviones de combate. En Alemania, los rumores del éxito del verano se mezclaban cada vez con noticias desalentadoras. Durante los combates defensivos, el alto mando soviético comenzó a planear la derrota del enemigo teniendo en cuenta el crecimiento de la fuerza de nuestras tropas y la capacidad económica del país. La idea principal del contraataque era golpear al mismo tiempo por diferentes direcciones hacia Kalach y Savetsky, rodear la gran agrupación enemiga entre el Volga y el Don y luego alcanzar ampliamente en el ala sur del frente soviético alemán. La idea de contraataque de Stalingrado fue propuesta el 13 de septiembre por Zhukov y Vasilevsky al comandante supremo Stalin, quien la aprobó y ordenó preparar un plan detallado. El alto mando supremo organizó cuidadosamente la operación ofensiva. Se concentraron grupos de ataque fuertes, se crearon reservas necesarias y desplegaron grandes formaciones del frente. En el verano de 1942 ocurrieron eventos que aumentaron la responsabilidad del alto mando por el éxito de las operaciones y las grandes pérdidas. El 28 de julio se emitió la orden número 227, Ni un paso atrás, que analizaba la difícil situación del frente, pedía crear destacamentos de bloqueo y batallones de castigo y cambiaba los métodos de mando. Otras medidas también fueron tomadas el 29 de julio y se establecieron las órdenes militares Suvorov, Kutuzov y Alejandro Nevsky. El 26 de agosto se creó el puesto de vicemando supremo ocupado por el general Zhukov. El 9 de octubre se eliminaron los comisarios militares y se estableció un mando único en el ejército. El alto mando organizó el agrandamiento y fortalecimiento de las unidades y la Armada Roja aumentó su capacidad de combate a través de la iniciativa de los comandantes. Los frentes estaban comandados por Vatunin, Rakasovsky, Yeremenko, los ejércitos por Chuikov, Batov, Shumilov, Talbukhin, Malinovsky, Chistyakov y otros quienes nacieron en las murallas de Stalingrado y luego se hicieron famosos por sus victorias sobre el ejército alemán. El Comité de Defensa del Estado y el Alto Mando Supremo realizaron un gran trabajo en poco tiempo. Formaron reservas estratégicas y operativas, las trasladaron a Stalingrado, aseguraron el suministro de material y equipo a las tropas. Esto fue posible porque la economía del país ya estaba organizada para la guerra. La retaguardia suministraba al ejército armas, municiones, alimentos y equipo en grandes cantidades. Llegaba nueva técnica de combate, se formaban nuevas unidades de todos los tipos de tropas, cuerpos de tanques, ejércitos de tanques y de aire.
El contraataque requería gran habilidad, coordinación y esfuerzo físico y moral de los comandantes, el personal de mando y las tropas. El desafío era enorme. Al inicio del contraataque, el ejército soviético enfrentaba al grupo de ejércitos B con más de 1 millón de soldados y oficiales, 10.000 cañones y morteros, 700 tanques y cañones autopropulsados, 1.200 aviones de combate. Contra ellos actuaban tropas de 3 frentes soviéticos con 1.000 personas, 1.000 personas, 15.000 cañones y morteros, 1.500 tanques y 1.500 de aviones. Las fuerzas soviéticas eran ligeramente superiores y no solo la habilidad de los comandantes soviéticos podía garantizar el éxito de esta gran operación para rodear a la gran agrupación enemiga. El 19 de noviembre de 1942, las tropas del Frente Sudoeste, comandadas por Batunin, y del Frente del Don, comandadas por Rokossovski, y al día siguiente las tropas del Frente de Stalingrado, comandadas por Yermenka, tras una fuerte preparación de artillería, comenzaron el contraataque. Avanzó rápidamente. Al quinto día, en la zona de Savetsky, se encontraron las fuerzas móviles de los dos frentes. El cerco alrededor del enemigo se cerró por completo, atrapando 22 divisiones alemanas, aproximadamente 330.000 soldados, con mucho equipo militar. El mando nazi intentó desesperadamente romper el cerco de las tropas rodeadas. Al grupo de ejércitos Don, comandado por el mariscal de campo Manstein, se le asignó esta tarea. Para el 22 de diciembre, después de enormes pérdidas, lograron acercarse a las tropas del general Paulus a unos 35-40 kilómetros. Pero las tropas del ejército comandadas por el general Trufanov, luchando contra las unidades alemanas de élite, no les permitieron llegar a Stalingrado. Y en el momento más difícil, cuando los alemanes solo tenían un tercio del camino por recorrer, bajo el general Malinovsky, el segundo ejército de guardias, con combates defensivos muy duros, bloquearon el paso a Manstein. Para evitar derramamiento de sangre inútil, el mando soviético, el 8 de enero de 1943, propuso a los soldados y oficiales alemanes rodeados rendirse, garantizando seguridad personal, comida y atención médica a heridos y enfermos. Pero en contra del sentido común, Hitler prohibió la rendición. La mañana del 10 de enero de 1943, nuestras tropas comenzaron la Operación Anillo para destruir la agrupación enemiga rodeada tras una fuerte preparación de artillería y aviación. La infantería y los tanques pasaron al ataque. La defensa enemiga fue rota en todas las direcciones y la situación de los rodeados se volvió sin salida. El 31 de enero los alemanes se rindieron en la parte central de Stalingrado. Ahí fue capturado también el mariscal de campo Paulus con su estado mayor. Las tropas enemigas fueron expulsadas del Volga y del Don a cientos de kilómetros. Las pérdidas totales del enemigo fueron aproximadamente 1,5 millones de soldados y oficiales, hasta 2.000 tanques y cañones autopropulsados, cerca de 3.000 aviones y más de 10.000 cañones y morteros. Así terminó la gran batalla de Stalingrado. El 2 de febrero de 1943, el ejército alemán rodeado y destruido se rindió. La guerra continuó más de 2 años, pero desde aquí, desde las orillas del Volga, comenzó su avance hacia el oeste. ¿De dónde había venido? Desde aquí las tropas soviéticas llevaron a través de duras batallas hasta las orillas del Spree, las banderas victoriosas llenas de gloria. Entre las muchas firmas dejadas por nuestros soldados en mayo de 1945 en las paredes del Reichstag estaba también:
Nosotros somos de Stalingrado. La victoria en el Volga mostró claramente el poder político, económico y militar de la Unión Soviética. Esta victoria fue posible porque el liderazgo militar y político del país unió al pueblo, lo organizó e inspiró a luchar por la defensa de la patria. La victoria en Stalingrado fue un triunfo del arte militar soviético y un ejemplo del liderazgo estratégico maduro. Un papel importante en la organización e ejecución de la operación de Stalingrado lo tuvieron representantes del cuartel general del Comando Supremo, Zhukov, Vasilevsky, Voronov, el comandante de las fuerzas aéreas Novikov, Fedorenko, Krulov, etc. Al lograr la victoria histórica en Stalingrado, el Ejército Rojo capturó la iniciativa estratégica y pasó a un ataque general desde Leningrado y Stalingrado hasta las estribaciones del Cáucaso, iniciando la expulsión masiva del enemigo del territorio ocupado de la URSS. Y aquí vamos a hablar también sobre Stalingrado, porque son ciudades hermanas, llamadas, como todos saben, en honor de Lenin y Stalin. La victoria histórica en Stalingrado. Esa victoria tuvo un enorme significado militar, político y estratégico. Fue un paso importante hacia la derrota de la Alemania nazi. Marcó y contribuyó decisivamente al punto de inflexión de la Gran Guerra Patria y de toda Segunda Guerra Mundial, acelerando la derrota final del agresor. Lamentablemente, en la historiografía de la Gran Guerra Patria aún no existe un consenso sobre cuándo ocurrió exactamente el punto de inflexión. Algunos lo asocian con la batalla de Moscú, otras con Stalingrado, dicho antes, y otros con Kursk. Según nuestra opinión y opinión del fuente de este artículo, el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en la Gran Batalla de Moscú y continuó en la Batalla de Stalingrado, se completó definitivamente en los combates de Kursk, Moscú, Stalingrado. Y estas ciudades se convirtieron así en tres hitos históricos hacia la victoria sobre la Alemania nazi. La victoria del Ejército Rojo en Stalingrado conmocionó profundamente al bloque agresor y tuvo un papel decisivo en frenar la ambición de Alemania de dominar el mundo. También elevó aún más el prestigio internacional de la URSS. El mundo entró y comprendió que la URSS era la fuerza principal de la coalición anti-Hitler. Los pueblos de Estados Unidos y Gran Bretaña entendieron claramente que la URSS había salvado a sus países de la invasión alemana y admiraban el heroísmo del pueblo soviético. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, escribió en un telegrama a Stalin que la épica lucha por Stalingrado, por Leningrado y el éxito logrado por el Ejército Rojo serían uno de los capítulos más bellos de esta guerra de los pueblos unidos contra el nazismo y sus imitadores. El primer ministro británico Churchill declaró: "Es realmente una victoria asombrosa". El historiador Seth, conocido por sus estudios sobre la resistencia, escribió: "No importa lo que piensen sobre el comunismo, pero sí son honestos. No pueden sino admirar a los rusos y a sus comandantes por el coraje, la resistencia y la habilidad con que detuvieron a los alemanes en Stalingrado y Leningrado, y por cómo Stalingrado se convirtió en la base desde la cual cambiaron el rumbo de la guerra a su favor y también en favor de los aliados occidentales". El secretario de Estados Unidos señaló la grave amenaza para la humanidad. El pueblo americano no debe olvidar que en 1942, en Stalingrado, al borde de la destrucción,
Si la URSS no hubiera mantenido su frente, los alemanes podrían haber conquistado Gran Bretaña, tomar África y luego establecer una base en América Latina. El significado de la batalla de Stalingrado también lo reconoció un general alemán, Dörr, que escribió en sus memorias. En 1942, Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Para Alemania fue la derrota más dura de su historia. Para Rusia, su mayor victoria. Desde Stalingrado, el mando ruso recuperó la fe en sus fuerzas y ocupó el primer lugar en prestigio entre sus aliados. La humanidad progresista valoró correctamente el heroísmo inmortal del pueblo soviético al derrotar a las tropas de Hitler en las orillas del Volga. En muchos países, plazas y calles llevan el nombre del Stalingrado como ejemplo de memoria y gratitud por el heroísmo histórico del pueblo soviético, que detuvo los planes de Hitler de dominar el mundo. Aunque el tiempo nos aleja de la gran victoria del Ejército Rojo sobre el poderoso Wehrmacht en Stalingrado, su valor moral y patriótico sigue siendo hoy en día inspirado a las mentes y corazones de millones. Los hechos históricos son a menudo distorsionados inten- por historiadores y escritores poco honestos. Esta situación preocupa a muchas personas en Occidente. Por ejemplo, los autores del libro reciente publicado en Alemania, La guerra en el Este, expresan seria preocupación por el hecho de que para muchos alemanes la guerra en el frente oriental se reduce a ideas ya establecidas por la propaganda de Goebbels, que no pudieron ganar en Stalingrado por culpa del frío y el barro, que en Occidente hay antiguos enemigos, pero en el este los enemigos siguen siendo enemigos hasta hoy. Los autores escriben con indignación la imagen del comunismo soviético que la propaganda de Goebbels inculcó en la mente de los alemanes sigue viva hasta hoy. Está claro que estas frases sobre la historia de la Unión Soviética conducen a un engaño sobre nuestro presente. Por eso es tan importante desenmarcar todo tipo de maliciosas frases y falsificaciones de hechos históricos, especialmente sobre eventos tan grandes como la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria. Una victoria que aseguró la libertad y la independencia de los pueblos de muchos países del mundo. Esto es especialmente importante en nuestros tiempos difíciles, cuando la situación internacional nos obliga a duplicar o triplicar esfuerzos para mantener la paz. En este sentido, la victoria de Stalingrado es una lección histórica inolvidable y una advertencia severa para quienes planean nuevas y más terribles tragedias de guerra. La grandeza de Stalingrado y el triunfo del arma soviética siempre recuerdan a la gente dos monumentos grandiosos. La escultura de la Madre Patria con una espada afiliada en la colina de Mamayev, Kurgan, que veremos luego en el vídeo. El monumento al soldado liberador soviético con la espada del castigo sobre la esvástica caída en Berlín, en el Parque Trepov. Estos monumentos majestuosos simbolizan una idea humanista. En las manos de la madre patria y del soldado liberador están las espadas, pero estas espadas no son para atacar, sino para defender la patria. Al mismo tiempo, como en la antigüedad, son una advertencia seria a los enemigos de nuestro país, a quienes amenazan la paz y la vida feliz de nuestro pueblo libre. La batalla de Stalingrado y los heroicos soldados soviéticos que defendieron la ciudad pasaron a la historia mundial como símbolo de la grandeza del espíritu humano, de la resistencia legendaria, la valentía militar y la dedicación total a la patria. Por su heroísmo y valentía en Stalingrado, 124 soldados recibieron el título de Héroe de la Unión Soviética y más de 745.000 defensores de Stalingrado fueron condecorados con órdenes y medallas de la Unión Soviética. El Presidium del Soviet Supremo de la URSS estableció en 1942 la medalla por la defensa de Stalingrado, que fue otorgada más
a más de 70.000 personas. 46 unidades de formaciones recibieron títulos honoríficos. Stalingrado, Don, eh, entre otras ciudades, Leningrado también, y también 187 unidades y formaciones se transformaron en guardias y 86 unidades militares que se distinguieron en la batalla de Stalingrado recibieron órdenes de Lenin, de la bandera roja y de la estrella roja. Por el liderazgo exitoso de las tropas en Stalingrado, los comandantes Zhukov, Vasilevsky, Voronov, Batunin, Yeremenko, Rokossovsky recibieron la orden de Suvorov del primer grado. Al Stalin también se le otorgó esta orden por sus méritos de mando. Por sus extraordinarios servicios a la patria, Stalingrado fue declarada ciudad heroína. Teniendo en cuenta el importante significado de la derrota de las tropas alemanas fascistas por las fuerzas soviéticas de la batalla de Stalingrado para la victoria en la Gran Guerra Patria de 1941-1945 y con motivo del aniversario de este histórico acontecimiento que se cumple el 2 de febrero de 2013, ah, se dispone lo siguiente. Es un documento firmado con Vladimirovich Putin, presidente de Rusia, y él declara aceptar la propuesta, declaró, del gobierno de la Federación de Rusia de celebrar aniversario de la derrota de las tropas alemán fascistas por las fuerzas soviéticas en la batalla de Stalingrado. Se creó un comité organizador para la preparación y realización de la celebración. Se asignó las funciones del presidente del comité organizador y se aprobó la composición del comité organizador para la preparación y celebración anual del aniversario de la victoria en la batalla de Stalingrado. Y con esto nuestra presentación de hoy llega a su fin y ahora vamos a ver un video. Es un documental interesante producido por la Sociedad Rusa Znania. En este video podremos ver dentro del Gran Museo la batalla de Stalingrado, un recorrido por sus salas más importantes, objetos personales y etc. Vamos a ver. En Rusia hay miles de museos y cada uno es único. Hay museos de arte, técnica, ciencia, deportes y historia. ¿Cuántos secretos y misterios guardan? ¿Cuántas historias increíbles hay detrás de cada objeto? Y si pudiéramos ver más, lo que nunca se muestra y se guarda con cuidado en los fondos, lo que está oculto a los ojos de los visitantes. Ha llegado el momento de mirar detrás de escena y contar cómo es el otro lado de los museos. Museo Reserva Batalla de Stalingrado, un lugar de memoria sobre una batalla que duró 200 días y noches. Fue construido en un lugar heroico, en el centro de la ciudad moderna de Volgogrado.
Uno de los principales objetos del Museo Reserva es el Museo Panorama Batalla de Stalingrado. En la plataforma del techo se construyó la rotonda de Panorama, derrota de las tropas nazi alemanas en Stalingrado. En el lienzo se muestran las batallas de enero de 1943 por las alturas de Mamayev-Kurgan, la llamada Operación Anillo. En el museo hay piezas únicas que guardan la memoria de hechos de hace 78 años, objetos personales de los participantes de la batalla, armas, diarios y cartas de personas que ya no viven. En la exposición principal se muestra solo el 2% de las piezas. Las otras 400.000 se guardan en los depósitos y hoy podremos entrar ahí. Buen día, estamos en el Museo Panorama Batalla de Stalingrado. Soy Irina, jefa del Departamento de Información y Publicaciones. El Museo Panorama Batalla de Stalingrado es parte del Museo Reserva Batalla de Stalingrado. También incluye el complejo memorial de los héroes de la Batalla de Stalingrado en Mamayev-Kurgan, el Museo Memoria en el sótano del gran almacén central donde fue capturado el mariscal Paulus. El Museo Panorama es uno de los museos militares e históricos más grandes del país. La exposición del museo sigue un principio temático y cronológico. Tiene 8 salas y cada una muestra un periodo de la batalla de Stalingrado. La exposición empieza con los hechos antes de la batalla, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Gran Guerra Patria y el inicio de la Gran Batalla en el río Volga. Luego hay una sala sobre los combates en los accesos lejanos a la ciudad, una sala de batallas callejeras y una sala dedicada al trabajo de la retaguardia durante la guerra. Después viene la sala sobre la contraofensiva del ejército soviético cerca de Stalingrado, el llamado Salón de los Comandantes dedicado a los famosos líderes militares. La última sala muestra la importancia mundial de la victoria en Stalingrado. En esta sala también se exhiben regalos de países extranjeros. Uno de los regalos más famosos es la Espada de Honor, un obsequio del rey del Reino Unido, Jorge VI. La espada está hecha de acero especial y decorado con cristal de roca, oro y plata. En la hoja hay una inscripción, escrita personalmente por el primer ministro británico Winston Churchill. La inscripción dice: a los ciudadanos de Stalingrado, firmes como el acero, del rey del Reino Unido, Jorge VI, como signo de profunda admiración del pueblo británico. En una foto se puede ver cómo Churchill entrega esta espada a Stalin. Esto ocurrió en la conferencia de Teherán en noviembre de 1943. Un año después, la espada fue enviada a nuestra ciudad y desde entonces se guarda aquí. También en nuestro museo se puede ver la campana de la paz de la ciudad japonesa de Hiroshima, ciudad hermana de la nuestra. Como se sabe, ahí también hubo un bombardeo masivo que quitó miles de vidas, igual que en nuestra ciudad. Ambos lugares fueron de los más afectados con grandes pérdidas, sobre todo de población civil. Esta campana fue hecha por el maestro Masai Kokature. Está decorado con la figura de la Paloma de la Paz, un símbolo internacional de la paz, y con el emblema del átomo pacífico que dice que el átomo debe usarse solo con fines pacíficos, no para destruir a otras personas. Cada año, el 6 de agosto, en el aniversario del bombardeo de Hiroshima, se realiza aquí una ceremonia conmemorativa y la campana suena en memoria de las víctimas. Muy a menudo llegan a la ciudad representantes de la administración de Hiroshima, incluso el alcalde ha estado aquí varias veces, y ellos también participan en la ceremonia. Además, en Volgogrado hay una calle llamada Hiroshima.
Cuando la calle recibió este nombre, la campana salió del museo y sonó al aire libre en la calle Hiroshima recién inaugurada. Una parte muy importante del Museo Panorama Batalla de Stalingrado es la propia panorámica, llamada Derrota de las tropas nazi alemanas en Stalingrado. Es una obra de arte realmente única. Es la panorámica más grande de Europa y una de las más grandes del mundo. Sus autores son artistas del estudio moscovita Grekov, un estudio de pintura monumental. El grupo creativo tenía 7 personas, dirigido por Marat Samsonov. 6 de los artistas participaron en la Gran Guerra Patria, así que conocían el tema desde dentro. La tarea principal fue mostrar los hechos de la batalla de Stalingrado de la forma más detallada, fiel y realista posible. El punto de vista de la panorámica se eligió en la cima de Mamayev-Kurgan, el lugar de los combates más duros durante las batallas urbanas. La altura principal de la ciudad, el enemigo intentó tomarla a cualquier precio y el ejército soviético debería mantenerla sin ceder. Desde la cima se veía toda la ciudad y conservar esta altura fue una cuestión de vida o muerte. La panorámica muestra un solo día del periodo final de la batalla, el 26 de enero de 1943. Ese día, en Mamayev-Kurgan, se unieron 2 ejércitos soviéticos. El grupo enemigo fue dividido en 2 partes y luego destruido, lo que llevó a la victoria final. También se muestran las hazañas legendarias de los héroes de la batalla de Stalingrado, usando un recurso típico de la pintura panorámica. El lienzo mide 16 metros de alto y 120 metros de largo, en círculo con un plano real de miles de metros cuadrados. La panorámica se inauguró el 8 de julio de 1982. La 6ª sala del Museo Panorama Batalla de Stalingrado habla de la contraofensiva de las tropas soviéticas cerca de Stalingrado. Esta operación única comenzó el 19 de noviembre de 1942 y un papel principal en la preparación tuvo la artillería. Por eso, el 19 de noviembre en nuestro país se celebra el Día de las Fuerzas de Misiles y Artillería. Aquí se puede ver una pieza única, un obús de 122 milímetros del modelo de 1938. Es especial porque es una de las pocas armas que realmente participó en la batalla de Stalingrado. La razón es que la dotación de este cañón murió y el obús fue dejado sobre su fosa común como un tipo de monumento. Más tarde, en la fosa común se colocó un obelisco y el obús fue trasladado a nuestro museo y se convirtió en una pieza de exposición. Incluso se pueden ver en él muchos impactos de fragmentos, proyectiles y minas. Este es un verdadero arma de combate que cuenta sobre los feroces combates durante la contraofensiva soviética cerca de Stalingrado. Frente a nosotros hay una auténtica reliquia del Museo Reserva Batalla de Stalingrado, la gabardina que perteneció al general mayor Vasily Andreevich Glaskov. Él comandaba la división de fusileros número 35 de la Guardia y murió el 8 de septiembre de 1942. La división enfrentaba una tarea muy difícil. El enemigo avanzaba hacia el Volga, rompió el enlace entre 2 ejércitos soviéticos y casi logró amenazar el acceso directo al río.
Ese corredor entre los dos ejércitos fue defendido por los soldados de la División de Fusileros número 35 de la Guardia. Fue un combate muy duro. El general estaba directamente en el campo de batalla. Su puesto de mando estaba prácticamente en la primera línea. Resultó gravemente herido, pero se negó a ser evacuado al hospital mientras pudiera dar órdenes y dirigir la lucha. Solo cuando perdió el conocimiento por una nueva herida, los soldados intentaron llevarlo al hospital. Mientras lo transportaban en la tienda de campaña hacia el vehículo, hubo un bombardeo especialmente fuerte y bajo ese ataque el general murió. En su gabardina se pueden contar 168 impactos de bala y fragmentos. También es interesante la historia de cómo se identificó esta prenda. Al principio no se conocía el nombre del dueño. Se realizó una investigación que confirmó que la gabardina era auténtica, de un general, y que las manchas de sangre eran de 1942. Se encontraron testigos a través de periódicos y radio, lo que casi permitió identificar al general Glaskov, pero hacía falta una última prueba. Esa prueba vino del relato de su esposa, Eugenia Tarasovna. Viajó a Volgogrado, vio la gabardina y reconoció su mano. Ella había cosido los ojales antes de que su esposo partiera al frente, y al ver la prenda reconoció su trabajo. Así esta gabardina anónima adquirió su heroica historia y se convirtió en prueba visible de que en Stalingrado se luchó hasta la última gota de sangre, no solo por los soldados rasos, sino también por los comandantes. En el Museo Panorama de Batalla de Stalingrado se presentan unas 8.000 piezas, pero también existe un depósito con unas 170.000 unidades de colección. Parte de ellas nunca sale de los almacenes y otra se usa en exposiciones temáticas. El acceso al depósito no está permitido a todos los visitantes, lo que hace aún más especial y singular poder visitarlo. Estamos en el depósito de la colección Fuentes de Objetos. Soy el encargado de este fondo. Nuestro fondo cuenta con unas 6.500 piezas del museo. La mayoría son uniformes militares, ropa, insignias, equipo y objetos de la vida cotidiana. La mayoría se guarda en un tipo especial de mobiliario llamado equipo de fondo cerrado, que protege los objetos del sol y del polvo. Por ejemplo, así se guarda la colección de uniformes. No es el único armario, hay varios. En las estanterías de abajo están los cascos de vuelo. Son objetos de participantes de la batalla de Stalingrado y de la Gran Guerra Patria, de comandantes famosos o simplemente de soldados rasos que combatieron. La mayoría de los objetos permanece en los almacenes, solo una pequeña parte se expone en el museo. También se usan para exposiciones tanto itinerantes como en el museo. Ahora se muestran objetos preparados para la exposición Órganos del NKVD en la defensa de Stalingrado. Podemos ver blusas de oficial, pantalones, calzones, chalecos de los soldados, gabardinas y el abrigo de oficiales de NKVD. Estamos en la sala de investigadores del Museo Reserva Batalla de Stalingrado. El principal metodólogo del Museo Reserva Batalla de Stalingrado es Maxim Anatolievich Nasekin. En la sala de investigadores hay un catálogo por el cual el personal científico del museo selecciona materiales necesarios para la investigación. Pueden ser fotografías, documentos de unidades militares o de origen personal, cartas, diarios, memorias,
Tras la selección se llena una solicitud. El encargado entrega los documentos y estos se estudian solo en esta sala, en presencia de un especialista del museo. Frente a nosotros están los documentos de la familia Aratsky. Son de tipo epistolar, es decir, de carácter personal. Especial valor tienen los diarios de Anna Mikhailovna Aratsky, nacida en 1920, quien llevaba diarios desde quinto grado, incluso antes de la batalla de Stalingrado. Llevaba su primer diario a las trincheras, lo leía y lo escondía ahí, pero perdió una copia durante un bombardeo. El 23 de agosto de 1942, el enemigo lanzó un ataque aéreo masivo. Cientos de aviones con cruces negras en las alas llevaban bombas. Anna describe aquel día de agosto. Su padre consiguió 3 puñados de harina rancia. Anna describe aquel día de agosto. Su padre consiguió 3 puñados de harina rancia, con olor a grano quemado, y su madre la amasó sobre una lámina de metal, puso 2 ladrillos como horno y comenzó a preparar los panes planos justo cuando empezó el bombardeo. El primer pan lo comió Lida, la hermana pequeña de Anna, de 6 años. Durante la bomba, Anna no podía dejar de pensar en la harina restante, porque había que alimentar a los niños. En agosto de 1942, la familia Aratsky tenía 5 hijos. El 27 de septiembre de 1942, temprano en la mañana, nuestro padre nos despertó. Afuera todo estaba tan silencioso, el sol de septiembre brillaba, el agua parecía congelada, como un espejo de vidrio, y parecía que la guerra había terminado. Papá, como siempre, se preparaba para encender un fuego y hacer gachas de sémola. Cuando llegaron 2 Vitya y rompieron por primera vez este silencio con unas palabras breves. Papá abrió la tapa de la trinchera y gritó al vecino Shura: «¿Estás vivo?». En ese momento se oyó un disparo, o más bien un chasquido, y papá empezó a caer lentamente en el escalón de la trinchera. Todo sucedió en un instante, como un sueño lejano. Cuando abrió los ojos, vio a su padre cayendo, indefenso y cubierto de sangre. Mamá estaba paralizada de miedo. Yo corrí primero hacia él, porque estaba sentada junto a mamá en la trinchera, pero ya era demasiado tarde. Papá había muerto, aunque su corazón todavía latía. La sangre brotaba de su sien derecha. Intenté detenerla con el dedo, pero la sangre seguía fluyendo. Papá fue asesinado por un francotirador que disparaba contra la población civil. Anna Aratsky escribe que durante 2 días estuvieron sentados junto al cadáver de su padre, sin comida, agua ni descanso. Murieron muchas personas ese día, primero su padre, luego vecinos y también muchos soldados cerca de la trinchera. Al anochecer del día siguiente, envolvieron los cuerpos de su padre y de Víctor en sábanas y los enterraron en el sótano de los Podlesnos. Tomaron una bolsa de harina de la trinchera y se dirigieron al Volga, sin ropa abrigada y descalzos, en un camino largo y aterrador. La evacuación de civiles comenzó en septiembre de 1943, pero para ellos evacuarse significaba ir al otro lado del Volga y organizar su vida desde cero.
Anna describe este camino hacia la evacuación. Al llegar a un barranco, vio los cuerpos de Vera y su madre, sin cubrir con tierra, y caminar era muy difícil. Hasta llegar al embarcadero sobrevivieron a un bombardeo y al fuego de morteros. Ella relata que lo que hoy nos parece horrible, para ellos era cotidiano. Al acercarse al muelle, entendía que caminaban sobre cuerpos. Los heridos eran evacuados primero, pero muchos morían, y los muertos eran llevados después por la brigada funeraria. Cuando llegamos, ya casi era de mañana. En la orilla había muchos carros con heridos graves. No nos dejaban subir al barco porque todos estaban llenos. Pero cuando el jefe vio a mamá con Lida, a todos nosotros, aparentemente su corazón no lo resistió. En voz baja dijo a los heridos: «Hagámonos a un lado, camaradas, y llevemos a esta familia». En cuanto al valor de los diarios para los investigadores de hoy, es que encontrar diarios escritos durante los combates por soldados es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque estaba prohibido llevar diarios en el frente. Los diarios de soldados que existen, si hablamos del personal de mando, fueron creados después de la guerra, basados en recuerdos. Hubo diferentes casos. En este caso se trata de un civil, y un civil podía llevar diario que servía como apoyo psicológico. Ir y desahogarse con un familiar cercano o vecino no era fácil, porque todos tenían tragedias similares. Es decir, te quedabas a solas con tu dolor. En este caso el diario ayudaba. Anna describe: «Escribo, todos duermen, apenas parpadea mi lámpara. Tengo tantas ganas de escribir, de compartirlo con alguien, pero ¿cómo? Toña duerme, ni con ella pude compartir lo que me preocupa tanto. Este día nunca lo olvidaré y lo recordaré hasta el fin de mi vida». Cada página refleja las emociones de los testigos vivos. ¿Para qué se hace esto hoy? Para mostrar la tragedia de la guerra. En mi opinión, hoy la percepción histórica de la guerra se desarrolla un poco mal. Claro que hacen buenas reconstrucciones mostrando grandes escenas de batalla y la recreación de eventos, pero al final de cada reconstrucción, las partes enfrentadas casi siempre se abrazan, se besan y se reconcilian, formando una imagen de guerra hermosa. Pero a través de la antropología histórica militar se puede mostrar la tragedia real, la tragedia de una persona concreta, ya sea Anna Aratsky o Lida Aratsky, quien toda su vida recordó el sabor de aquel pan plano del 23 de agosto. Cuando ya era adulta, la abuela venía al museo el 2 de febrero y ofrecía esos panes. Es decir, ella horneaba esos panes y conservó ese sabor toda su vida. Y hay muchísimos destinos ahí. Existe un catálogo entero sobre los niños de la época de guerra, la población civil. Hay recuerdos, cartas, pero diarios de civiles casi no hay. Tenemos los Aratsky y también Serafima Varolny, quien murió. Él murió después de la guerra, tras la batalla de Stalingrad, y se encontró su diario. Ese documento no se estudió desde la proyección histórica, sino al revés. Las fechas históricas ya eran conocidas. La investigación aquí se hizo del hecho histórico al destino personal. No hubo descubrimientos científicos nuevos, casi no quedan testigos vivos. Por eso, lo que ahora podemos decir sobre la guerra no es un relato oral de los participantes, sino la verdadera voz, pensamientos y sentimientos que los protagonistas escribieron en su momento. Esto es muy importante y significativo hoy. Estamos en el depósito de fuentes escritas, donde se guardan los documentos de archivo. Hay más de 60.000 objetos del museo.
El museo fue en su origen el Museo de Defensa de Tsarítsina y tras la Gran Guerra Patria pasó a ser el Museo de Defensa Tsarítsina Stalingrado. Ahora es el Museo Panorama Batalla de Stalingrado. Aquí se conservan objetos relacionados con esos periodos de nuestra historia, desde la Guerra Civil hasta la Gran Guerra Patria. Se ven armarios donde se guardan los documentos organizados en carpetas. Hay muchísimos objetos interesantes. Yo creo que todos los objetos del museo son interesantes. Pero algunos son los más especiales y queridos. Uno de ellos es el maletín de agitación. Este maletín se creó al inicio de la contraofensiva soviética cerca de Stalingrado, en la división de fusileros número 38, que defendía la ciudad. Antes del ataque, los oficiales políticos de la división decidieron crear estos maletines de agitación. Se hicieron varios. Aquí se conserva el primero. Se escribió sobre él en el periódico de la división por nuestra victoria. Este es un ejemplar del periódico del 14 de diciembre de 1942. En la segunda página vemos un artículo que explica que se creó especialmente para los agitadores que trabajaban en las trincheras y búnkeres en el frente. Luego se describe el maletín pequeño de madera contrachapada con todo lo necesario para los agitadores. Se guarda aquí en ese armario. Hay que decir que nuestro maletín es veterano de la batalla de Stalingrado. Participó en los combates y hasta resultó dañado. Un fragmento de mina enemiga le cayó y quedó chamuscado. Si se pasa el dedo por la parte quemada, se ennegrece. Es pequeño pero relativamente ligero. Dentro contiene todo lo necesario en el frente. Al abrirlo en la tapa hay un soporte desplegable con material de agitación visual, el texto del juramento militar, la orden del comisario del pueblo de defensa Stalin, del 7 de noviembre de 1942, felicitando a los soldados por el Día de la Revolución. Retratos de héroes de la Guerra Civil, Shers, Katovsky, Loso, y retratos de grandes generales rusos, Suvorov y Kutuzov. Es simbólico que las palabras de Kutuzov dirigidas a los soldados rusos hace mucho tiempo, ni un paso atrás, resistid hasta la muerte, se convirtieran en lema de todos los defensores de nuestra ciudad. Aquí vemos una hoja que explica que este fue el primer maletín cultural de agitación creado por el club divisional de la División de Fusileros número 38. La división participó no solo en el cerco de las tropas enemigas en Stalingrado, sino también en su derrota posterior, integrándose en el ejército. Por estas acciones de combate, la división recibió el nombre de Stalingrado. Los soldados colocaron aquí también los pósteres. ¿A quién combatimos? A los mismos alemanes de 1918 y de 1943. Continuando. Aquí hay un póster que muestra cómo impactar con un fusil antitanque. Está muy bien explicado qué se puede acertar y dónde disparar. Es un llamado a la acción para los soldados. También hay un póster de héroes de la Guerra Civil, Chapayev, Shorts, Katovsky, soldados del Ejército Rojo. El mensaje es: toma ejemplo de los héroes de la Guerra Civil, sé un héroe. Todo estaba decorado de forma colorida y atractiva para captar la atención. Los soldados asignados al club divisional se encargaban de esta presentación.
Después sacamos un dispositivo especial, una especie de stand que se colocaba como una estantería de libros. Sobre él se ponían folletos. Durante la guerra, antes de la batalla, los soldados tenían muy poco tiempo para leer libros grandes, pero un pequeño folleto sí podían leer y entender, llegando así a más personas. Aquí hay unos 60 folletos. Los soldados los tomaban y leían sobre héroes de la guerra civil, sobre soldados de la Gran Guerra Patria, sobre habilidades de combate y la vida de civiles en condiciones duras, a menudo bajo ocupación. Estos relatos, llenos de tragedia, cultivaban en ellos odio al enemigo y al mismo tiempo fortalecían la confianza en la victoria. Cuando miro este maletín, siento alegría, me provoca emociones positivas. Otros objetos que también me gustan, en cambio, me producen emociones negativas. Por ejemplo, las cartas de nuestros soldados a casa. Cada vez que las veo, las describo para el catálogo estatal. Imposible leer sin emocionarse. Aquí tenemos cartas de la familia Kamyshov, el padre y dos hijos. Quiero leer un fragmento de una de ellas. La escribió el padre a su esposa después de recibir dos cartas de casa que llegaron con retraso, ya después del 9 de mayo de 1945. Él se alegró mucho porque hacía tiempo que no recibía noticias. Y luego sus sentimientos al leerlas. Ciudad de Berlín, 3 de junio de 1945. Querida Varia, las cartas que escribiste, reconocí a mis dos hijos, los héroes rusos. Murieron, querida Vanya. Murieron, querida Varia. Al leer estas amargas y tristes líneas, lloró amargamente. Leyó la carta varias veces, derramando lágrimas. Escribe cómo había esperado esas cartas y esperaba regresar a casa con sus hijos. Pero él sobrevivió y sus hijos murieron. En la carta hay manchas, probablemente de sus lágrimas. La hoja está amarillenta por el tiempo. Es muy importante conservar la memoria de la guerra porque es la verdad auténtica. Nos dice cómo fueron realmente los hechos, no solo lo que aparece en libros o recortes de periódico. Forma en las generaciones futuras un sentido de respeto y recordatorio de que hay que proteger la patria y que ganamos esa guerra. Como se dice, sin pasado no hay futuro. Conservar estos objetos permite que las nuevas generaciones conozcan la historia de nuestro país, especialmente la heroica historia de nuestra ciudad y las batallas de la Gran Guerra Patria. Muestra que fuimos vencedores. Mi objetivo principal es traducir la voz de la época 1942-1943 en fuentes que puedan leer hoy las personas. Ayer se las mostré a los empleados y sus rostros cambiaron, comprendieron. Al caminar por las calles de nuestra ciudad, por el mismo malecón, alguien que venga tendrá una chispa de conciencia antes de pisar nuestra tierra, lanzar un papel o escupir. Debe pensar cuánta sangre se derramó en nuestra tierra de Stalingrado. Sin duda, la misión principal del Museo Reserva Batalla de Stalingrado es conservar la memoria de la mayor batalla de la historia de las guerras, la Batalla de Stalingrado.
donde murieron más de 2 millones de personas de ambos lados. Y por supuesto, no solo conservar, sino también garantizar que recordemos siempre para que nunca se repitan tragedias semejantes en el futuro. El vídeo ha llegado a su fin. Espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Este vídeo también estará disponible en grabación. Todos los enlaces se publican en nuestro canal de Telegram. Así que asegúrense de suscribirse. Dejaré el enlace en el chat y también incluiré el enlace al vídeo original. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.